de Chilton, la gran tribulación, hemos visto pues que es un libro lleno de símbolos, perdón, es un discurso, el libro de Mateo 24 es un discurso escatológico que tiene un lenguaje simbólico, tiene metáfora, tiene figuras y también tiene parábolas. Y hemos venido estudiando y hoy es nuestra penúltima reunión, porque no vamos a leer todo el libro, ¿no? Cada uno puede hacerlo porque esa es la idea de un club de lectura. Entonces, hoy día vamos a tener la página 22, 23 y 25, una parte, y el tema es las nubes del cielo. Y hoy tenemos el gran privilegio de tener a nuestro Pastor Esdras, que va a tener esta parte. Pastor Esdras, buenas noches. Y hoy yo estoy con polo fresco. Es todo suyo el micrófono, Pastor. Bienvenido. Gracias, hermano Jesús, por la invitación. Buenas noches con todos. Bueno, lamento no haber podido acompañarles el resto de todo el libro, pero qué bueno que se incentive la lectura, que es parte importante de crecer en nuestra fe. Primero con el estudio de la palabra, pero algunos libros para entender y comprender algunos sucesos. A pesar que se hizo la lectura en Lucas, de hecho que tiene mucho que ver también, yo quiero volver a leer una parte de Mateo. Quiero iniciar con la palabra en Mateo 24, mientras lo buscan, Mateo 24, 29 al 34. Vamos a empezar con la lectura. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Perdón. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a orar. Padre Santo, pedimos que tú nos guíes, tú que eres la fuente de toda verdad, de todo conocimiento. Tú nos guíes a entender tu palabra, a edificarnos unos a otros, a amarnos y ser tu iglesia, Señor, que sigue con la extensión de tu reino. Y sabiendo que tú has triunfado, tú reinas a la diestra de Dios Padre, sigues gobernando y has encomendado la tarea a tu iglesia. Permítenos, Señor, tener este tiempo de aprender y de comentar, de opinar y edificarnos unos a otros. Pedimos tu dirección en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, yo, aunque leí eso, bueno, toda la Biblia se conecta entre sí. Yo quería hacer alusión antes de entrar al tema, que es un tanto corto, pero a la vez hay muchos pasajes que hablan sobre las nubes del cielo. Pero quiero empezar con una parte que nos menciona Juan en Apocalipsis 12, donde en la visión, no voy a leer todo, pero ahí Juan ve un dragón en el cielo, parado frente a una mujer en trabajo de parto, y está esperando que ella dé a luz un hijo. Pero lo interesante es que el dragón planea devorar al recién nacido, y en cambio, tan pronto como el hijo nace, es llevado al cielo. Y Juan nos narra en Apocalipsis donde gobierna con vara de hierro. Pero después del ascenso del niño, el ángel Miguel hace guerra al dragón en el cielo
Miguel, el ángel principal, triunfa y el dragón cae a tierra. Allí ataca a la mujer que dio a luz al niño, pero Juan nos relata que el Señor protege a la mujer mientras huye al desierto. Bueno, creo que pueden entender a qué me refiero cuando cito esto y también cuando Juan cita a la mujer. Está hablando del nuevo Israel, la iglesia. Y voy a resumir porque no hay tiempo para tocar cada capítulo de Apocalipsis, pero en el capítulo 13, el dragón, o sea, Satanás, llama ¿a cuántas bestias? Llama a dos bestias, una del mar y otra de la tierra. Ahora, ¿qué significa ese lenguaje que Juan nos dice en Apocalipsis, en Apocalipsis 13? Que el dragón, o sea, Satanás, llama a dos bestias, una del mar y otra de la tierra. La bestia marina es una bestia gentil, es una figura imperial que hace referencia al Imperio Romano. Y la bestia terrestre, ¿a quién representa? Bueno, representa a los judíos que prestan apoyo a Roma. Entonces vemos ahí juntos el dragón y las dos bestias forman, diríamos, como diría Leijard, una trinidad falsificada. Y juntos comienzan a atacar a la iglesia. Entonces, antes de esto, los judíos eran los principales perseguidores de la iglesia. Pero después de este punto, los romanos y los judíos trabajan juntos para destruir a la iglesia o al nuevo Israel. Y en los capítulos siguientes, Juan ve visiones de la persecución de los cristianos. Si tienes tiempo, tú puedes leerlo, está en Apocalipsis 14, especialmente en los versos precisamente 14 y 16, y narra ahí, uno como hijo de hombre, viene ¿sobre qué? Sobre una nube, con una hoz para cosechar el trigo. Aparece otro ángel también con una hoz para recoger las uvas maduras de las vides. Las plantas que representan los santos, la gente del grano y de las uvas, del pan y del vino, siendo cosechados en la gloria celestial por el derramamiento de su sangre. Ahora, aquí quiero acotar dos formas de ver. Desde una perspectiva celestial, están siendo arrebatados al cielo por el Hijo del Hombre. ¿Entiende eso? Ahora, desde una perspectiva terrenal, están siendo masacrados, asesinados por los poderes combinados de judíos y romanos apóstatas. Entonces, bueno, esto viene del libro en Apocalipsis. Ahora, cuando vemos la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Babilonia, la gran ramera, como nos dice Apocalipsis 17, ella tiene un cáliz en su mano y bebe del vino de la ira que había sido derramada sobre la tierra, que es la sangre de los santos. Entonces Juan observa cómo la bestia en la que cabalga se fue contra ella y la destruye. La ramera se embriaga con la sangre de los santos y tropieza y cae, mientras los santos que han sido librados de ella y de las bestias se regocijan. Ahora, con eso un poco para tener el desenlace en Apocalipsis. Ahora, volviendo a Mateo 24, Jesús dice que la gran señal de su venida será, ¿cuál será la gran señal de su venida? En Mateo 24, y creo que eso lo han visto en las primeras páginas de la lectura. Mira lo que dice Mateo 24, 15. Mira conmigo Mateo 24, Jesús dice que la gran señal de su venida será que, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Lo curioso es que esta es la misma serie de eventos que Juan vio en la visión de la revelación. O sea, la profecía de Jesús que nos da en Mateo 24 y el de Apocalipsis que Dios revela a Juan, cuentan la misma historia.
la historia de la abominación del judaísmo, la caída del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la historia de una gran tribulación para los santos que marca el camino a un mundo nuevo. Entonces, es una repetición también de los hechos profetizados en Daniel 7. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, ahora sí, el verso 30, Mateo 24:30, y no voy a hablar mucho sobre el Hijo del Hombre porque ya han visto ustedes la semana pasada, el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Obviamente es el Señor Jesús. Entonces, la caída de Jerusalén es una señal de que Jesús, el Hijo del Hombre, está entronizado en el cielo. Entonces, la caída de Jerusalén prueba, además, que Jesús es un verdadero profeta, ya que su profecía sobre la caída de la ciudad se hizo realidad. Entonces, si la caída de Jerusalén es una vindicación de Jesús, también es una vindicación de su pueblo, de su iglesia. Es prueba de que Jesús está entronizado y es prueba que su pueblo está entronizado con él en los lugares celestiales. Esta es una de las lecciones centrales, creo yo, que aprendemos de la caída de Jerusalén. Es una señal que nuestro Señor, hermanos, es fiel a su palabra y es fiel a su pueblo. Y eso es importante entender. ¿Y por qué hice una, creo, muy larga introducción para poder ver nuestro tema sobre las nubes del cielo? Entonces, si todo lo que dije no entendiste, por lo menos espero que captaste lo de Apocalipsis, cómo el dragón se junta con estas dos bestias, una que es Roma y otra que son los judíos, que atacan a la iglesia, pero el Señor va voluntariamente a morir por su pueblo, pero Él, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, está triunfando, está vindicando y con la encomendación de su iglesia, sus 12, los apóstoles, luego viene el juicio para Israel, quien dio la espalda a su Señor. Ahora, vamos al tema que nos dice nuestro capítulo sobre las nubes del cielo. Bueno, en las profecías de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, vemos que en el mismo Mateo 24, la segunda parte, mira lo que nos dice. Y entonces lamentarán todas las tribus de Israel. Ahora, cuando se refiere a todas las tribus, está hablando de las tribus de Israel, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿cómo es que verían al Señor, a Jesús, al Mesías, a Cristo viniendo sobre las nubes? ¿Cómo es que verían a Cristo viniendo sobre las nubes? Bueno, también el autor y también la escritura lo menciona. Esto es un símbolo importante del poder y gloria de Dios. Y eso está usado a través de toda la Biblia, de toda la escritura. Y eso se muestra, por ejemplo, en la columna de fuego y la columna de nube, por medio de la cual, ¿qué hacía Dios? Dios salvaba a los israelitas y destruía a sus enemigos, especialmente en la liberación del pueblo de Israel cuando está esclavo en Egipto. Eso tenemos los pasajes en Éxodo. Uno iba adelante y también recuerdan cuando son liberados y están para cruzar el Mar Rojo, la nube está ahí. Y no solo eso, en el monte, en Sinaí, también la nube se presentaba. Entonces, en realidad a través del Antiguo Testamento, Dios sí estaba viniendo sobre las nubes y estaba viniendo sobre las nubes salvando a su pueblo, pero salvándolo de la destrucción de sus enemigos. Entonces, la venida de Dios
sobre las nubes del cielo es un símbolo bíblico muy común de su presencia. Ahora, cuando hablamos de su presencia o cuando Él se manifiesta, lo vemos en dos maneras. Una es para bendición, para salvación, en los que confían en Él. El otro lado de la moneda, para quien no se somete al Señor, a su realeza, a su poder, a su señorío, entonces viene juicio y maldición. Entonces, eh, el venir en las nubes es un símbolo bíblico muy común de su presencia, juicio y salvación. Ahora, quiero hacer un pequeño aplicación para nosotros y no solo hablar del libro. ¿Cómo nosotros reconocemos al Señor en nuestra vida? ¿Lo reconocemos como Señor? El teólogo holandés Abraham Kuyper decía una frase: no hay un centímetro cuadrado de toda la creación que Dios no reclame mío. Él es Señor de todo. Y cuando hablo de todo, a los que estamos aquí presentes, ¿Dios es tu Señor en tu trabajo? ¿O solo es tu Señor en la iglesia donde estás? O quizás estás sirviendo bien en tu trabajo y en tu matrimonio no permites que sea tu Señor. O si eres padre, ¿realmente Él es nuestro Señor? Y bueno, la Escritura muestra claramente cuando reconocemos que es nuestro Señor, Él gobierna sobre todo. Y su pueblo que se somete a Él, Él viene para liberarlo, para rescatarlo. Pero aquel que no, viene para juicio, como pasó en el primer siglo con este grupo que debió dar la gloria a Él. Al contrario, se juntaron para matar al ungido. Pero el ungido ha vencido y ha declarado juicio sobre ellos. Entonces, hermanos, Jesús se está refiriendo a un evento específico asociado con la destrucción de Jerusalén y al final del viejo pacto. Jesús en su juicio, bueno, también el autor nos menciona cuando, recuerdas, el sumo sacerdote le preguntó si realmente era el Cristo y Jesús responde, quizás ese pasaje sí vamos a leerlo, en Mateo 26, déjame ver, estaba 26:64, vamos a dar lectura a ese pasaje. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo, otra vez ese título, Hijo del Hombre, lo que nos dice Daniel 7, Hijo de Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Y aquí está la parte que dice Jesús, mira, y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, yo sé que bueno, hay diversidad de opinión y comentario, especialmente en Mateo 24, pero es bueno aclarar, hermanos, que Jesús no se refería en el contexto del pasaje a un evento de miles de años en el futuro. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso o reflexionar en eso? Mira lo que dice Mateo 24:34, que es algo que no debemos pasar por alto. Dice, de cierto os digo que no pasará, ¿qué dice? Esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿en qué generación? En la generación del contexto de la audiencia que tenía el Señor y de sus contemporáneos. Entonces, es importante entender lo que está diciendo ahí en Mateo 24, sin desconectar ese pasaje, en esa generación. Ahora, la Biblia nos dice exactamente cuándo Jesús vino con las nubes del cielo. La Biblia sí nos da una referencia. Y estos dos pasajes sí quiero leerlo con ustedes. Eso está en Hechos 1:9. Bueno, recuerda que Hechos, la continuación de Lucas, el escritor,
Hechos 1:9, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y un pasaje más leemos, en Marcos 16:19. Mira qué nos dice Marcos 16:19. Si tienes tu Biblia, puedes buscarlo también. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice exactamente cuando Jesús vino con las nubes en el cielo. Era ese evento, es decir, la ascensión a la diestra de Dios. Eso es lo también que Daniel decía, y tú puedes leerlo en Daniel 7:13 y 14. Eso hace referencia. Entonces, vino en las nubes con la ascensión a la diestra de Dios, que recibió todo el poder, se le dio, él estaba entronizado, está gobernando. Entonces, con eso debe llevarnos a reflexionar que la destrucción de Jerusalén era una señal que el Hijo de Hombre, es decir, el postrer Adán, estaba en el cielo gobernando el mundo. En su ascensión había venido sobre las nubes del cielo para recibir el reino de su Padre. La destrucción de Jerusalén era la revelación de esa realidad. Y bueno, y algo que quiero citar de lo que nos dice el autor en el libro, dice que Jesús no estaba profetizando que vendría literalmente sobre las nubes en el año 70 después de Cristo, aunque ciertamente hace mención que sí vino figurativamente. Lo literal de la venida sobre las nubes, del cumplimiento de Daniel 7, aconteció en el año 30 después de Cristo, al principio de la última generación. Pero el 70 después de Cristo, las tribus de Israel verían la destrucción de la nación como resultado de haber ascendido al trono en el cielo para recibir su reino. Entonces, hermanos, este lenguaje de venir en las nubes no era algo nuevo. Especialmente Mateo, que en un contexto judío entendía muy bien los términos, esto de las nubes, entendían que Dios estaba con su pueblo, pero ahora está juzgando a quien le ha dado la espalda, a quien ha rechazado, a quien ha conspirado para matarla. Y ha dejado a ellos y ha dado toda su bendición al nuevo Israel, que es su iglesia. Por ejemplo, si tú ves en San Juan, especialmente el capítulo 2, tienes un suceso sobre las bodas de Caná. Y se presenta a Jesús como el esposo que salva de vergüenza al novio que no proveyó el vino. Ahora, pasan sucesos interesantes. Después viene la purificación del templo. Y hay una conversación con Jesús y Nicodemo, y quizás me salteo eso, pero algo que debemos notar es en el capítulo 4. No sé cómo has leído esta historia de la mujer samaritana. ¿Recuerdas cuando Jesús tiene una conversación con ella? Y él le dice, bueno, ella dice que 5 maridos ha tenido y el sexto que no es su marido. Ahora, ¿a qué hace referencia eso? Si Juan está poniendo en Juan 2 y Juan 4 esta historia, ¿qué está implicando? Bueno, de hecho, cuando Jesús le dice el sexto que no es su marido, está diciendo que el esposo, es decir, el liderazgo judío, no era el verdadero esposo, era un liderazgo infiel, que no estaba protegiendo al indefenso, no estaba cuidando, no estaba haciendo su labor.
Entonces, el sexto marido es ilegítimo, lo cual Juan nos trata de presentar que Jesús es el verdadero esposo, es el séptimo, el legítimo. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta. Ahora, volviendo a este tema de las nubes, el Señor está entronizado, está gobernando su iglesia. De una manera, conectado a Él, seguimos con esa labor. Él está gobernando. Entonces, eso cambia nuestra perspectiva para adorarle, para servirle, para vivir en comunión con la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, yo quiero hacer una pausa aquí. Quería usar el tiempo para más entrar en los comentarios, los aportes. Eh, Como les digo, lamento no haberlos acompañado en varias semanas, pero entiendo que ustedes están siguiendo una secuencia, especialmente han visto El Hijo del Hombre, han visto el Sol, la Luna de las Estrellas, que ese es el lenguaje, de qué está hablando, entonces ustedes están siguiendo más, pero quiero pausar y quizás tiene una pregunta o un comentario, bienvenido sea. Doctor Esdras, muchísimas gracias por la exposición y dejamos abierta el momento para participar. Quizás alguien se anima con alguna pregunta, este es el momento para hacerlas. Pregunta o comentario, o quizás alguien diga, no, no estoy de acuerdo en esto y lo puedes poner. Adelante, hermanos. Quizás para que te animes a preguntar, hermano, los puntos de vista escatológicos no son doctrinas esenciales como para no considerarnos hermanos, pero es válido hacer mención de eso. Entonces, siéntete en libertad de preguntar, o si tienes otra forma de haber visto esa interpretación, también. Entonces, es un espacio para comentar y seguir aprendiendo. Buenas noches a todos, soy Lu. Hermano Esdras, mi comentario es este. Entonces podemos asumir que el principio de dolores es desde la primera venida de Jesús. ¿Es correcto? Bueno, hay muchos comentarios al respecto del principio de dolores y cómo podemos verlo. Pero bueno, recordemos que de hecho la pregunta es, ¿cuándo es la primera venida del Señor? ¿Tienes un comentario al respecto? ¿Cuánto consideras que es la primera venida del Señor? Bueno, pues más bien lo que tenía era la duda por la cuestión de lo que habla del principio de dolores. Solamente esa era mi pregunta. Ok, gracias hermana. Perdón por no responder exactamente tu pregunta. Bueno, como les decía, y nos menciona Apocalipsis, especialmente el 14, el 15, el dragón Satanás siempre anda como león rugiente, pero en el contexto del tiempo de Jesús, estas dos bestias que implicaba el liderazgo apóstata de los judíos que negaron al Señor, se unen con los romanos para perseguir a la iglesia. Entonces, sí hubo principios de dolores que fueron asesinados, maltratados, perseguidos. eh, bueno, en Hechos encontramos más detalles al respecto, pero sí, la iglesia fue perseguida, fue realmente golpeada en eso, pero Dios usó todo eso como una frase que usa Tertuliano: la sangre de los mártires es la semilla de los primeros cristianos. Entonces, Dios aún estaba, no había perdido, bueno, Dios es soberano, no pierde nunca el control, pero Él estaba guiando para después vindicar a sus santos y especialmente el ser vindicado
en su resurrección, en su ascensión, en su entronización. Y luego, aún en su misericordia, dio 40 años más para que esa generación se arrepienta. Y de hecho, muchos de los que estaban a favor de crucifícale y perseguían a varios cristianos, algunos de ellos sí se arrepintieron, se convirtieron al cristianismo. Pero sí, hubo principios dolores en el sentido de la persecución, hermano. Si alguien quiere hacer otro comentario, también es bienvenido. Hola, buenas noches. Disculpen que entré tarde, debido a que ahorita es que va llegando el servicio eléctrico aquí en Venezuela, o por lo menos donde yo vivo. Pero sí llegué a escuchar algo, si me permiten este comentario. He visto que has aplicado la hermenéutica correctamente en cuanto a las profecías, que es el error del dispensacionalismo, ¿verdad? Que se olvidaron de los principios de las reglas de interpretación bíblica, y por eso vemos el desbarajuste que tienen y vemos el malabarismo escatológico que ellos predican, y no he entendido esta verdad de que usted está explicando, por ejemplo, de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, de cuántos acontecimientos proféticos se cumplieron y que Jesús se reivindicó en cuanto a profeta cuando se cumplieron esas profecías en el año 70 después de Cristo. Pero hay un detalle que me llamó la atención, y es que en Juan 4, cuando la samaritana, en aquella ocasión cuando le dice 5 maridos has tenido y al que ahora tiene no es tu marido, ahí Jesús simplemente aplicó su conocimiento, aplicó sus atributos de la deidad para conocer lo que había dentro de esa mujer y poder así entrarle mejor a lo que él quería hacer con la samaritana. Pero allí no hay ninguna alusión profética de los tiempos, ni del esposo, ni de nada de eso, porque no pasa las reglas de interpretación bíblica. No tiene absolutamente nada que ver con la profecía que Jesús le haya mostrado la realidad que vivía la mujer, la que llamamos comúnmente la mujer samaritana. Entonces me preocupó un poco, porque si hay algo que quienes estamos dentro de, bien sea del postmilenialismo, bien sea dentro del amilenialismo, quienes estamos dentro de estas escuelas teológicas, pues nos ufanamos de aplicar correctamente la hermenéutica, y por eso es que tenemos la veracidad y la certeza de lo que estamos enseñando, ¿no? Pero aquí en esa partecita solo quería hacer ese comentario. No creo, no tienen nada que ver, o no tendría nada que ver con la profecía lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Solo quería hacer que, por cierto, 5 maridos, y el que ahora tiene, que es el sexto, no el séptimo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene, que sería el sexto, no es tu marido. Entonces ahí es donde ella reacciona y dice, este hombre no es cualquier persona. Ahí Jesús no está hablando profecía para nadie ni para nada. Pero la mujer reacciona y dice, este hombre no es cualquier persona. Dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dice la samaritana, me parece que tú eres profeta, o qué sé yo. Y que es un dato interesante que sí podemos llamar a colación. Este dato interesante es que Jesús a nadie se le había revelado, ni se le reveló como el Mesías, pero a esa mujer que ni era judía, sí se le reveló. Cuando la mujer dice, Señor, sabemos que el Mesías ha de venir, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. La única persona a quien tenemos conocimiento que Jesús se reveló directamente como el Mesías. Entonces yo quería hacer esa acotación y claro, y pedir disculpas por mi discrepancia, ¿no? Pero me preocupó el asunto. Adelante. No, hermano Enrique, gracias por tu aporte. De hecho, bueno, estoy de acuerdo contigo en tu comentario. Es verdad, no tiene que ver con la profecía. Mi comentario fue más que la profecía. No tiene nada que ver. Fue como para ver ciertos términos o ciertas palabras que se dice para ver y reforzar eso. Es verdad que no tiene que ver. Pero cuando yo me hacía o me refería
Aunque, perdón que salga del tema, pero ese fue mi error, salir del tema, dar este pasaje, pero fue buena la acotación que diste, hermano, cuando dice bueno, 5 maridos has tenido y el sexto, yo hice referencia al sexto, no es. Bueno, no voy a ir a Juan ahorita a interpretar. Lo que está haciendo referencia Juan es que el sexto, que debió ser los líderes judíos, no están haciendo su rol, lo cual Juan nos ayuda a reflexionar de que él es el séptimo, el verdadero esposo, conectando con Juan 2. Pero ese es un tema, como tú bien lo dices, no tiene que ver con el tema de la profecía. Eso es un tema más para tocar de un pasaje particular. Pero gracias, hermano, estoy de acuerdo en lo que has comentado. Gracias tu comentario. De repente hay alguien que podría presentar una objeción, y si no quiere hablarlo, yo presento la objeción. Entonces, yo estoy razonando y digo, Pastor Fernando, adelante. Sí. Siempre, hermanos, hacer una recomendación, creo como teólogos, creo que lo dije la vez pasada, tenemos que recordar que son corrientes interpretativas y que debemos ser respetuosos de otras corrientes. Yo no soy dispensacionalista, pero en la vida me atrevería a decirle que es una locura su punto de vista, ¿no? Simplemente eso, creo que para mí esa es una postura de humildad, de poder entender que otros también tienen conceptos que también son válidos y que merecen de cierta manera cierto respeto, ¿no? Nada más eso. La pregunta era esta, saber qué punto de vista tienen ustedes acerca de la escatología y si consideran al autor que estamos estudiando dentro de los autores que merecen estar dentro de los libros de escatología o se merece ser un escatólogo. Quisiera escuchar su opinión al respecto, por favor. Creo que no me dejé entender. Bueno, yo sí entendí la pregunta, pero como no quisiera pasar de muy... Estamos estudiando a Chilton, a David Chilton, y estamos estudiando, creo que es la Gran Tribulación, o si no, estamos estudiando el paraíso restaurado de David Chilton. La Gran Tribulación de Chilton. Y Chilton es parte del paraíso restaurado, la Gran Tribulación. Chilton ha escrito varios libros, incluyendo para mí que he estudiado decenas de libros de interpretaciones del Apocalipsis. Él escribió en un libro muy extenso de 300 y algo páginas que se llama Días de Retribución. Chilton escribió lo que a mi parecer es el mejor comentario del Apocalipsis jamás leído. Aparte de que él tiene varios libros escatológicos, por supuesto que yo, en mi particular opinión y humilde también, ¿no? Considero de que, por supuesto que él debe ser nombrado como uno de los mejores escatólogos del siglo XX y ahora del XXI, porque acuérdense que casi todos sus libros fueron escritos en el siglo XX. Entonces, esa era mi opinión. Gracias, hermano Enrique. Pastor Esdras, ¿algún comentario al pastor Fernando? O si no, pasamos con la pregunta del hermano Alex. Bueno, yo estoy de acuerdo con hermano Enrique, especialmente en su libro Los Días de Retribución. Creo que magnifica más. En la Gran Tribulación es como para despertar pero también es algo que debe ayudarnos a reflexionar, como también las corrientes en Latinoamérica, lo que ha llegado más y ha influenciado. Entonces, llegar a leer esto a veces puede... yo recuerdo hace como 12, 15 años fue como muy chocante para mí, pero vale la pena analizarlo, verlo y contrastar con la escritura, si se somete o no pasa el filtro. Y particularmente diría que, otra vez, no es una doctrina fundamental,
pero pasa mucho el filtro de la escritura, entonces no toma cosas aisladas, como hablamos hace poco sobre las nubes del cielo, es un lenguaje del Antiguo Testamento, no es que es algo nuevo, también como leemos, por ejemplo, las estrellas, el sol, la luna, lo vemos como algo nuevo, no, está en el Antiguo Testamento claramente, incluso desde la creación, fueron creados las lumbreras en el cuarto día para... Entonces, tiene varias cosas interesantes que creo yo pasa el filtro de la escritura. Si bien es cierto, hay algunas cosas probablemente, y termino con mi comentario, les aseguro que lo que ustedes creen ahora, en 3 años no creerán lo mismo, siempre y cuando sigamos sometiéndonos a la escritura. Y vamos aprendiendo, creciendo. Lo que yo creía hace 5 años probablemente, o hace 10 años, quizás hubiera sido locura, pero vamos madurando, aprendiendo y entendiendo. Entonces, para mí es un buen comentarista en el tema escatológico. Y yo les recomiendo que si alguien va a leer Días de Retribución, se lea por lo menos 7 veces Isaías, 7 veces Jeremías, Daniel, y unas 20 veces todo el Pentateuco, antes de leer Días de Retribución. Y creo que la especialidad de Chilton era el Antiguo Testamento, antes de que él se animara a escribir Días de Retribución, un comentario Apocalipsis. Hermano Alex, su pregunta. Sí, puede ser un pequeño comentario, ¿no? Felicitar, ¿no? En primer lugar al pastor Edras por la exposición. Ha estado buena, de verdad que me abrió la mente en algunos puntitos, ¿no? Que quizás no había profundizado. Y más que todo, resaltar el punto de cuando usted mencionó, pastor, esta generación, ¿no? De Mateo 24, cuando dice estas cosas, todo esto ocurrirá, ¿no? Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, es importante quizás definir el tema de esta generación, incluso definir el tema sobre, digamos, ya cuál es la relación de Dios después del 70 para con, digamos, el Israel étnico. Porque producto creo que de, otros podemos decir, no, eso no es importante. Ya, pero producto de ese desentendimiento o de no tener claro el punto de la relación de Dios con el Israel étnico y del tema de esta generación es que surge, ¿no? Lo que acabamos de ver en estas semanas, creo yo, no sé si han estado enterados, ¿no? De decir, ¿no? Comenzar a predecir, ¿no? Cuándo puede venir Jesús, 40 años, 70 años después de Israel, 1948, y uno pregunta, ¿pero qué tiene que ver eso, ¿no? Con la escatología, y es precisamente, creo, porque no entendemos cuál es la relación de Dios con el Israel étnico después de ese juicio, después de ese derramamiento de las copas de ira en el año 70. Entonces, ¿cómo podríamos, no, entender la relación ya de, digamos, de, no sé si se entiende más o menos el punto? Bueno, tu comentario es válido. De hecho, ha habido bastante... Bueno, hay que entender también, la historia nos hace reflexionar y todos los movimientos que llegaron a ciertos continentes más fuertes que otros. Era más, quiero cuidar qué palabras usar, como muy ficticio, por así decirlo. Pero en ese punto creo que especialmente Mateo 24-34 habla de esa generación para esa época. Es decir, la escritura siempre debemos leerlo como, en primer lugar, qué significó en el contexto original, la audiencia original. Y creo que cuando nos saltamos y aplicamos muy rápido sin hacer el trabajo, pues a veces puede que acertamos, pero mayormente no. Entonces, creo que en ese lado es claro. Y no solamente Mateo, los demás libros de la Biblia hablan además, pero a tu referencia a Israel étnico, creo que en la carta a Gálatas, bueno, no solo la carta a Gálatas, pero Gálatas habla referencia. Y es más, Pablo va hasta Abraham, ni siquiera Moisés, hasta Abraham. Si tenemos a Cristo, veamos a Él, es el nuevo Israel. De hecho, Mateo presenta a Jesús
como el nuevo Israel. Todo lo que pasa, todos esos sucesos, son sucesos que pasó en el Antiguo Testamento. Obviamente no hay tiempo para tocar eso, pero el nuevo Israel es su iglesia. Su iglesia. Recuerda también lo que escribió Juan, primera, segunda y tercera. Negaban al Hijo, ellos decían, creo en el Padre. El que niega al Hijo, niega al Padre. Solo hay salvación a través de Cristo. Entonces, el nuevo Israel, bueno, de hecho hago mi último comentario. Israel se escogió 12 tribus. Jesús dijo, de casualidad voy a poner 12 apóstoles. No, intencionalmente está diciendo que está escogiendo un nuevo Israel, su iglesia. Y él ha dejado su presencia, su espíritu a su iglesia. Si leemos, fue justamente los judíos, junto con los romanos, que mataron al Señor, pero también los judíos persiguieron a los cristianos. El mismo apóstol Pablo estaba merodeando ahí, Dios lo llamó y transformó su vida. Entonces el nuevo Israel, a la luz de las Escrituras, es la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel. Entonces, bueno, podemos tomar más pasajes, quizás alguien más quiere comentar, pero la Biblia es muy clara que el nuevo Israel es su iglesia. Quizás recomendar, yo ya compartí el video de la exposición de Pastor Wes Baker, en donde él habló sobre la importancia de la escatología desde el punto de vista de la misión de la iglesia y de la parte apologética. Y ahondó bastante algunas cosas que tienen que ver con la pregunta de hermano Alex. Yo quería corroborar un comentario de que después del año 70, los judíos que abrazaban la fe cristiana, sus siguientes generaciones ya perdían la tradición judía y abrazaban lo que hoy nosotros podríamos decir una globalización. ¿Por qué? Porque ellos entendían que abandonaban la fe judía para abrazar la fe cristiana. Y para los hermanos que estudian teología y están hoy aquí, sería un buen proyecto de tesis, un buen proyecto de investigación, ir hasta los primeros escritos y la patrística y dar con estos puntos. Yo me puse a investigar mucho y, por ejemplo, la hija de Nicodemo, aunque puede ser mito o leyenda, pero si hay un escrito antiguo lo tomamos como tal. Pero la hija de Nicodemo o la nieta de Nicodemo, ella siguió siendo judía porque su sangre era judía, pero una vez abrazada la fe cristiana, ellos iban abandonando la fe judía. Ahora, algunos detractores dicen que abandonaban la fe judía para no ser perseguidos. Otros dicen porque estuvieron ocultos y han estado ocultos por casi 2000 años o 1900 años y luego se han dado a conocer. Entonces, desde el punto de vista étnico, en el año 2000, había lo pongo como ejemplo, desde el punto de vista étnico, en el año 2000, había solamente 702, supuestamente 702 samaritanos de sangre. O sea, los samaritanos que habían conservado su sangre, ¿no? Habían practicado una endogamia fatal que las leyes de los países donde ellos estaban prohibieron que ellos practiquen la endogamia, que se casen el tío con la sobrina, porque ellos decían, así conservamos nuestra pureza de sangre. Hoy en día, cada uno de nosotros tenemos cerca de 10,000 personas, o sea, tenemos sangre de 10,000 personas antes de nosotros. Entonces, hablando desde el punto de vista étnico, hermano Alex, no existe hoy en día un judío étnico como lo existió en el año 70, en primer siglo.
todos los judíos que hay, ya no son judíos pues puros, ¿no? Porque para poder existir y mantenerse en el mundo entero, han tenido que recibir personas de otra raza. Yo tengo 2 apellidos y los 2 son judíos. Mi apellido Paredes viene de los sefardíes que se apellidan Pardés, y ellos tienen una ciudad en España que son Paredes de Nava, y en 1200 Paredes de Nava era una ciudad llena de judíos. Y bueno, el apellido Díaz, ni qué hablar, ¿no? Vinieron junto con los que se trajo Cristóbal Colón en las barcas. Pero si nosotros nos podemos echar número, Latinoamérica está lleno de personas que tienen vestigios de sangre judía. Entonces, ese argumento, sí, ese argumento del Israel étnico, si hacemos un buen estudio, como que ya no quepa. Pero bueno, el argumento teológico ha crecido y ha prevalecido, pero los teólogos dispensacionalistas realmente serios están avergonzados en estos días por las declaraciones de algunos otros dispensacionalistas que están poniendo fechas, porque ellos mismos no han puesto fechas. Tienen sus escritos, tienen su teología, pero el poner fechas más es de personas que ya tienen una audiencia y quieren generar algo, ¿no? Hermano Moisés creo que quiso decir algo, o me parece, no sé. Bien. Bueno, sí, saludos. No, yo quería también agradecerle al pastor por su tiempo, saludar a todos los hermanos, y en cuanto a la pregunta que hizo el hermano Alex, yo también considero a David Chilton como un buen escatólogo, y sus obras muy buenas. Paraíso Restaurado, Días de Retribución, La Gran Tribulación, recomendadas, sobre todo por lo que mencionaba el hermano Enrique, de la manera en la que Chilton constantemente utiliza la analogía fide, haciendo una coherencia con el Antiguo Testamento. De manera constante utiliza el Antiguo Testamento y hace esa correlación en el lenguaje, en la teología, en la expectativa. Y esto en el estudio de la escatología para mí ha sido sumamente vital. O sea, cuando estudiamos Mateo de manera independiente no se ve igual que cuando lo estudiamos a la luz de Daniel, por ejemplo. Que Daniel habla desde el capítulo 2 de esa roca que impactaría a los imperios precisamente para ese tiempo, para el tiempo del Cuarto Imperio. En el capítulo 7 remonta nuevamente con las bestias, y precisamente para el tiempo de esa cuarta bestia es el tiempo en que el Hijo de Hombre, que es donde por primera vez se utiliza ese concepto en sentido mesiánico, porque se ha utilizado otras veces en el Antiguo Testamento, pero no en sentido mesiánico. Entonces, para ese mismo tiempo, para el tiempo del Cuarto Imperio, el Hijo de Hombre vendría con las nubes del cielo. Ahí se utiliza también ese concepto, ese término. Todo va como trabajando, como engranando hasta el anciano de días, a tomar de mano del anciano de días el reino, y se le da dominio, se le da el reino para que precisamente todas las naciones, ¿no? Pues le adoren, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Y se dice que este reino no tendrá fin jamás. Luego en el capítulo 9 lo vemos entonces representado como ese Mesías príncipe que viene a confirmar el pacto, tal como lo dice el libro de Hebreos, de que con la muerte del testador se confirma el pacto, y que con el sacrificio de sí mismo, ¿no? Expía, poniéndose a sí mismo en sacrificio, logra la expiación de la injusticia y de todos los objetivos que estaban contenidos en Daniel 9:24. Cuando pasamos a Mateo y vemos Mateo 24, Mateo 26, las expresiones de Jesús mismo diciéndole a Caifás y al Sanedrín, bueno, yo soy, y desde ahora te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre viniendo. Ahí
automáticamente encontramos que Jesús está haciendo una cita directa de Daniel 7 y que precisamente por eso es que el sumo sacerdote y el Sanedrín lo encuentran culpable de blasfemia. Dice, tú has blasfemado. O sea, la blasfemia para ellos radicaba en la idea de que ellos sí entendieron que Jesús se estaba atribuyendo ser el hijo de hombre del capítulo 7 de Daniel. Jesús le está diciendo, yo soy aquel hijo del hombre que va a tomar el reino de mano del anciano de días y establecer el reino eterno. O sea, si lo pensamos desde una perspectiva moderna, el sumo sacerdote no tenía en mente que Jesús le pudiese estar hablando de una segunda venida de Cristo, porque era un concepto desconocido. Era un concepto totalmente desconocido. El sumo sacerdote no lo va a acusar de blasfemia, porque aquí hay una persona que dice que va a venir levitando sobre las nubes. No, el sumo sacerdote inmediatamente rasgó sus vestidos porque comprendió la expresión que estaba haciendo Jesús delante de él. Y esto lo vemos también en la muerte de Esteban. O sea, a Esteban lo apedrean, están crujiendo sus dientes con él, con lo que está diciendo, pero lo que colmó la copa, inclusive tapaban sus oídos porque no podían soportar lo que Esteban les estaba diciendo, era que Esteban les estaba diciendo, estoy viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. O sea, el que ustedes mataron es el Cristo, era el Cristo y está entronado. Estaba dando testimonio de aquello. Entonces, creo que es sumamente importante esa práctica y la hermenéutica que usa David Chilton y muchos otros intérpretes también, ¿no? Donde con analogías fides van trazando de manera coherente, utilizando el Antiguo Testamento para arrojar luz a todos estos pasajes que muchas veces pueden ser confusos. Kenneth Gentry, por ejemplo, en un momento dado estuve leyendo hace poco un artículo de Gary DeMarc donde decía que el Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que es un 150% de su contenido pertenece al Antiguo Testamento. Y de pronto me causaba curiosidad, ¿cómo es posible que un 150%? Y él decía, es que prácticamente todos, y inclusive sacaba la cifra, de los versículos bíblicos del Apocalipsis son referencias directas a pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, para entender realmente el lenguaje, los simbolismos, todo esto que se utiliza, es necesaria un estudio profundo del Antiguo Testamento y es necesario conocer los términos y las expresiones lingüísticas y el género literario y todo esto para poder hacer la aplicación correcta. En cuanto a lo que mencionaba Alex de las otras corrientes de interpretación, yo respetuosamente tengo que diferir con el hermano. O sea, hay un respeto entre hermanos. Hay flexibilidad dentro de la escatología. La mayor parte, este es mi pensar, la mayor parte de la escatología trabaja sobre asuntos periféricos, pero hay unos asuntos que no son periféricos. Hay unos asuntos que sí son fundamentales y es necesario que los tengamos claros. La mayor diferencia en cuanto a mí particularmente es con la teología dispensacionalista y con la escatología dispensacionalista. Por ejemplo, cuando trabajamos sobre Daniel 9, es que tiene que haber división, mis hermanos, tiene que haber una división porque para mí, mi Señor Jesucristo es el Mesías príncipe que con su muerte a la mitad de la semana confirma el nuevo pacto, mientras que para los dispensacionalistas el Mesías sencillamente aparece y es cortado, pero toda la preeminencia y toda prácticamente lo referente a la profecía de las 70 semanas se le atribuye a un supuesto anticristo del cual no habla Jeremías, que es precisamente el rollo que está leyendo Daniel. Jeremías habla de un pacto, pero es del nuevo pacto. Jeremías sí habla del Mesías que vendría, del renuevo de David, de aquel David que vendría.
pero no habla de un anticristo. En el Antiguo Testamento el concepto de un antimesías es desconocido. No hay una figura antagónica del Mesías, como nosotros hoy muchas veces pues popularmente decimos el anticristo. Esta figura no existe. ¿Cómo es que un dispensacionalista me baja a un anticristo y lo ubica allí precisamente en el nuevo pacto? O sea, tiene que haber una división fuerte. Tiene que haber una división fuerte, lamentablemente, lastimosamente. Esto no quiere decir que no puedan ser nuestros hermanos en la fe. El evangelio creo que recoge mucho más y abarca mucho más que la perspectiva escatológica, pero sin lugar a dudas en escatología muchas veces se marcan unas divisiones que son irremediables, son irremediables. Para mí el nuevo pacto es confirmado a la mitad de la semana con la muerte del testador, tal como lo describe el libro de Hebreos, que es nuestro Señor Jesucristo, y para un dispensacionalista se está hablando de un pacto que será confirmado en un futuro a través de unos acuerdos políticos por un supuesto anticristo. Y prácticamente en la profecía de las 70 semanas de Daniel, el Mesías príncipe, que era precisamente lo que se estaba esperando, porque se había anunciado desde Génesis 3:15 que vendría de la mujer, que sería del pueblo llamado en Abraham, de la línea de Isaac, de la línea de Jacob, de la tribu de Judá, que sería judío, de la familia de Isaí, de la simiente de David, que nacería en Belén, que su nombre sería llamado Emanuel, que nacería de una virgen. Y ahora a Daniel se le está diciendo el tiempo en el que llegaría. De momento todo eso se cae al suelo con su muerte. Será cortado y ya. Será cortado y ya, y toda la preeminencia se la lleva un supuesto anticristo. A mí me disculpan, pero eso yo no lo puedo tolerar, y yo lamentablemente ahí tengo que levantar una bandera roja bien grande y hacer una división extremadamente notable. Ahora, dentro de la misma interpretación, yo no tengo ningún problema con muchos hermanos que son premilenaristas, muchos hermanos que son amilenaristas, muchos hermanos que son postmilenaristas. Obviamente hay algunas diferencias, pero ahí sí yo entiendo que son diferencias periféricas o menores. Claro, pero hablas de levantar una bandera roja, o en todo caso tendríamos que ir al VAR. Y en el VAR, sí. Bueno, he hablado demasiado. La exégesis. Me has hecho acordar a Hanegraaff. Bueno, Hanegraaff es un poquito suelto de boca, ¿no? Sabemos eso. Y él dice no a todo este sistema que es imaginación fértil. Y bueno, pero sí, hermanos, nosotros, como ustedes bien habrán escuchado la intervención de Pastor Esdras, porque él inclusive en su exposición hizo una aplicación, y es porque siempre todos nuestros temas que tratemos sobre la teología siempre deben aterrizar en un tema de praxis, en un tema que pueda ser de beneficio en la vida práctica. Y gracias, hermano Moisés, por la intervención muy buena, y también hermano Enrique y hermano Alex por el tema de la pregunta. Y yo no sé si hay alguien más que quiere hacer pregunta o comentario, y hágalo, hermano. Yo estaba por presentar una objeción y alguien habló, entonces yo le di pase. Pero, ¿qué le diría, Pastor Esdras, a una persona que llega a nuestra iglesia y nos dice, no, pastor, discúlpeme, pero acá dice, yo leo que Jesús va a venir en una nube, y déjeme pues creer y seguir creyendo que Él va a venir en una nube? ¿Cómo, desde el punto de vista pastoral, debemos de tratar esto con el hermano? Yo estoy presentando esa objeción. ¿Me quieres poner en aprietos, hermano? Pero bueno, yo diría que, como dice Pablo en una de sus cartas, debemos decir la verdad en amor. ¿En qué sentido? Muchas veces por querer quedar bien con el hermano y queremos mostrarle el amor, pero creo que todos los que hemos sido llamados por el Señor y alumbrados por su Espíritu y alimentados por su palabra, es nuestro deber
mostrar a la luz de la Escritura que no solo es nuestro parecer o nuestro sentir, que dice todo lo que pensamos o sentimos tiene que ser filtrado a la luz de la Escritura, es decir, la Escritura manda sobre mi propia interpretación aislada, y mayormente es una interpretación aislada. De hecho, estoy contento que intervinieron mis hermanos, porque eso enriquece la conversación. Y bueno, en resumen a tu pregunta, tendría que seguir alumbrándolo por medio de la Escritura. Hermana, está bien que tú creas eso, pero el Señor se ha revelado en su santa palabra. No podemos coger un pasaje y aislarlo y cerrar nuestros ojos. Toda la palabra es de Él. Su revelación es completa. No podemos caer en solo textos favoritos o libros favoritos. Toda es la Biblia. Y de hecho, más que al comentario de la persona que tú dices, es para todos nosotros. Es cierto que a veces tenemos libros favoritos, pero debemos ver todo es la palabra de Dios. No debemos aislarlo, es su revelación plena que ha dejado para nosotros. Entonces, a tu pregunta es algo real, hermano. Han venido personas con ciertas formas, pero a la vez, si voy solo con verdad y sin amor, quizás puedo ofender o querer dar a alguien que entendió mejor. No, tenemos que decir la verdad en amor. Y cuando presentamos la palabra, Dios obra. Como les dije, lo que creemos ahora, 5, 3 años más, va a cambiar nuestra perspectiva. Pero puedo yo decirle mejor, ¿te parece si estudiamos más y sacas tus conclusiones a la luz de la Escritura? Es como, tenemos no solo dejarlo que, ya piensa así, ya no me junto. No, tenemos que seguir instruyendo. La palabra es viva, tiene poder, transforma. Y eso las personas que hace 12 años tenían otro punto de vista, de verdad, muy diferente. Se asustarían de ver cómo leí toda la Biblia de una forma aislada. Y comentar a nuestro hermano Enrique y Moisés es clave. No solo vamos al nuevo, sin la luz del antiguo, para el nuevo cometemos gravísimos errores. Y de hecho, si uno de ustedes o más de uno lee inglés, Peter Leithart es otro buen comentarista de Mateo, pero ha sacado un libro recién sobre Apocalipsis. Hace unas referencias muy buenas del antiguo al nuevo. Hay algunas discrepancias que tiene con él. Pastor Sí, hermano Edra, Enrique. colóquelo por favor el título y Título del libro. el nombre del autor en el chat, por favor. Ya. Ok, ahora le pongo. Aquí tengo uno de Mateo. Justo estoy leyendo uno de él. Se llama Peter Leithart. No sé si lo ven, pero ahorita lo pongo. Tiene algo nuevo que ha publicado el año pasado y él está vivo, vive en Birmingham. Gracias a Dios, Pastor West me llevó a una conferencia y pude conocerlo, y muy humilde, pero con gran potencial. Si tú tienes la ventaja de leer en inglés, sus libros de él valen la pena leerlo. Yo les voy a conseguir los títulos, hermanos, y los voy a compartir en el chat. Y si alguien tiene interés, también les puedo compartir el libro de Chilton, el comentario Apocalipsis. Pero por favor no lo lean si antes no ha leído bien al detalle el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco y los profetas, porque si no, es el Apocalipsis, hermano, es un libro complicado. Bueno, no es complicado, sino que nos complica porque no leemos el Antiguo Pacto. Yo quiero quedarme con las palabras que dijo Pastor Esdras de alumbrar. La Escritura nos alumbra y nosotros debemos de estar siempre dejando que la Escritura nos alumbre, el Espíritu Santo nos guíe. Y me gustaría que terminemos orando con estas palabras y luego, si gustan, nos quedamos a compartir algo más, pero siempre lo hago para que las personas que ya tienen que hacer algo más se retiren sin pasar por eso de salir de la reunión y sentir que han abandonado una reunión. Oremos, hermanos, agradeciendo a Pastor Esdras y a todos ustedes. Gracias, Dios, te doy
por esta noche, por la exposición del pastor Esdras, por la intervención de los hermanos y por los participantes, para que esta lectura, esta interpretación de la Escritura sea de provecho y edificación. Que buscamos que tu palabra nos alumbre, que alumbre nuestras vidas, y que al haber encontrado la luz, entonces podamos vivir plenamente seguros. Gracias y que sea de mucha bendición, y también te pido muchas bendiciones para todos los hermanos conectados. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, amén, muchas bendiciones. Yo quiero aprovechar de saludar a mi hermano Carlos Martínez de la ciudad de Chimbote, Perú, al hermano Edgar Curo. No sé si estás por Bolivia o por Puno, o no sé por dónde estás, hermano Edgar. También Buenas saludar noches. a Carlos Felipe. Dios te bendiga, hermano. Es una bendición tenerte. Pastor Fernando Durán, Dios le bendiga. Fielmente cada viernes, en estos 9 viernes que hemos estado, y yo le prometo que le voy a hacer llegar uno de estos libros en físico. Ya nos vamos a ver cualquier día de estos. También saludar, Listo, pastor, gracias. no sé si todavía está conectado mi tocayo Jesús Risco. Saludos, hermano. Saludos, hermana Liliana. Nuestra hermana Liliana, llegamos casi el mismo año a Cristo Rey, y ahora nuestra hermana se ha ido por la ciudad capital en nuestro país. También saludar hermano Gerson, hermana Lu, y los demás que se conectaron. Y hermano Gerson, de repente tienes algún comentario, algún aporte. Viernes anteriores hemos sido bendecidos con tus comentarios. Pero hermanos, Dios los bendiga, de verdad. Es una bendición para mí que podamos haber compartido todas estas fechas. La próxima semana estará con nosotros nuestro hermano Natán. Y el tema que él va a traer es que cuando suena la trompeta y los ángeles juntan, ¿no? Y esto es en unos sectores de la iglesia evangélica, este episodio es de Mateo 24, este episodio es asociado con el rapto. Pero los que se mandan diciendo que es el rapto, luego tienen un encontrón, porque ahí aparece después de la gran tribulación. Pero supuestamente el arrebatamiento es, dicen, antes de la gran tribulación. Entonces, ahí ya tenemos dos temas que bien podríamos traer en mente, algunas preguntas bien elaboradas para hacerle al hermano Natán. A diferencia de nosotros, al menos la iglesia presbiteriana en general es amilenial, pero muchos hermanos presbiterianos reformados son postmilenial. Y como hoy día leía un post de un pastor que decía que el amilenarismo es un postmilenarismo pesimista, y el postmilenarismo es un amilenarismo optimista. La verdad que a veces nos confunde más cuando tenemos muchos términos en la teología. Pero qué bonito o qué bueno, ¿no? Hoy día hemos podido abordar la escritura con la escritura, y inclusive hoy día entendí un término que nuestro hermano Moisés mencionó, una palabra que dice analogía fide, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Entonces, hermanos, la próxima semana vamos a darnos algunas respuestas y hacerle algunas preguntas a la exposición del hermano Natán sobre él sinagogará, él juntará a sus escogidos. Dios los bendiga, pero si alguien quiere, podemos seguir charlando, pero los que ya tienen que retirarse, hermanos, o pastor Esdras quizás, ir a tomar el café, ya es libre, ya estamos con el pase libre. Dios los bendiga. Un placer, hermanos. Buenas noches. La próxima semana estaré con ustedes y escuchando al pastor Natán. Gracias. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias. Ahí se quedó una pregunta de Matías en el tintero. Ya, lo leemos. Sí, ¿quién está? Hermano Jesús, muchas gracias. Dios le bendiga a todos los hermanos.
Sí, de hecho, la escatología que más altera el Ordo Solutis o la Historia Salutis es la escatología dispensacionalista. Y es que en realidad el dispensacionalismo no es tanto escatología, es una nueva fe, es un nuevo credo. El dispensacionalismo es una nueva forma de ver la fe cristiana, el dogma cristiano. De allí que en algunos círculos que son más radicales consideran o señalan al dispensacionalismo como una herejía. Bueno, yo diría que dentro del tenor dispensacionalismo hay herejías, pero no estoy yo, o no me siento, ¿no?, para señalar y decir, no, los dispens son herejes. No, pero sí hay que tener mucho cuidado. Por eso que cuando uno investiga más, los que han sido dispensacionalistas y se han metido a investigar el dispensacionalismo, se han dado cuenta de las cosas así. Por ejemplo, que en el pasado, que los hombres antes de Cristo se han salvado sin Cristo, o que no necesitaban salvarse con Cristo. Y a futuro, que muchos se van a salvar también sin Cristo, solamente por una cuestión de ser de una etnia. Ahí hay un tema que quizás eso sí responde a la pregunta del hermano Matías, aunque él ya no está, porque su pregunta dice saludos. ¿Hay algún punto de vista o asunto dentro de la escatología que condicione la salvación del creyente? Y si no es así, puedo considerar la escatología como fundamental. Para mí, para Jesús Paredes, sí, la escatología es como columna de la fe, del credo. La escatología es fundamental. Y algunos temas que trata la escatología sí son secundarios, pero la esencia de la escatología sí es fundamental. Entonces, no sé, ¿alguien quiere hacer un comentario aparte? Yo le escucho. Tengo todavía unos minutos aquí. Sí, Hermano Enrique. sí, hay, como decía acertadamente el hermano Moisés, uno no puede ser tolerante y ambivalente con estos errores garrafales que tiene este dispensacionalismo. Por ejemplo, Israel es el pueblo de Dios, dicen ellos. ¿Cuántas de las iglesias de los dispensacionalistas no tienen la bandera de Israel en el altar? La bandera del Israel político, del Estado de Israel, la tienen allí en el altar y ellos insisten en que Israel es el pueblo de Dios. Y si han leído los principales autores del dispensacionalismo del siglo XX, como lo son o lo fueron, Tim LaHaye, por un lado, y este otro que escribió La agonía del gran planeta Tierra. Yo no sé, el que escribió La agonía del gran planeta Tierra, él se llama, fue muy famoso. ¿No es Charles Ridley? No es él. Él escribió, incluso sacaron una película en los años 80 de esa agonía del gran planeta Tierra, después se llamó El extinto gran planeta Tierra. Ahorita me voy a acordar del nombre. ¿Porque es Phyllis Chapman? Pero no, tampoco. Pero lo que yo quería acotar era, ahorita le voy a decir, no, lo que yo quería acotar era lo siguiente. Es Hal Lindsey. Hal Lindsey. Correcto. Hal Lindsey. ¿Cómo nos podemos olvidar si ese hombre escribió tantos libros de dispensacionalismo? Bueno, estos tipos de escritores dicen, por ejemplo, Israel es el pueblo de Dios. La iglesia es un accidente en la historia de la salvación. Y en el milenio Israel volverá a tener su hegemonía y como volverá a ser el pueblo de Dios y todo el mundo tendrá que ser israelita para poder ser salvado. Entonces, cuando alguien dice que la iglesia es un accidente, ¿cómo queda la iglesia del Señor? La iglesia del Señor que es el misterio escondido de los siglos que decía San Pablo. La iglesia que es la novia de Cristo por la cual él entregó su vida, como le dice San Pablo a los Efesios. O sea, no es que queramos nosotros tener discrepancia y ofender, pero es que estas doctrinas son perniciosas. ¿Quiénes son las únicas personas que han colocado fecha a la venida de Cristo? Los dispensacionalistas, ¿verdad? Fueron ellos.
todavía hoy Armando Alducín acaba de sacar un video disculpándose y pidiendo perdón por haberse equivocado y haber puesto fecha del 2028 como la fecha donde volvería Cristo. Y es que yo me preguntaba, porque me acordaba del fundador de Family Radio, de Oakland, California, el fundador de Family Radio, un norteamericano, por cierto, que en el 2011 también hizo una algarabía, que en el 2011 seguía el rapto. Y así ellos todos siempre han colocado fechas, pero es el dispensacionalismo el que es abierto a distintas clases de errores, ¿verdad? Precisamente porque se salen de las normas de la hermenéutica, de la exégesis y de las reglas de interpretación bíblica. Entonces, al no entender ello, lo que pasó en el año 70 después de Cristo, todo lo trasladan hacia el futuro, con el asunto del anticristo también, metiendo miedo que Cristo viene, que el arrebatamiento, que el rapto, que si te vas, que si te quedas. ¿Cuánto daño no le hicieron a las iglesias en toda Latinoamérica esta doctrina? No le hicieron esta gente del dispensacionalismo. Y yo pienso allí como Ricardo Arjona. El problema no es que ellos mientan, ¿no? El problema es que nosotros les creemos. Digo nosotros, o sea, el problema es que el evangélico común. Sí. Hermano Gerson, un comentario querías hacer. Bueno, después de Gerson. Disculpe. Sí, bueno, yo no sé si el hermano Matías que hizo la pregunta es Matías, quien estoy pensando yo, de mi país, Matías Lago, si no me equivoco. Claro, entendiendo a qué Matías se está tratando, comprendo la pregunta, lo que quiere hacer, ¿no? Cuando él pregunta, ¿hay algún punto de vista o asunto dentro de la escatología que condicione la salvación del creyente? Y si no es así, ¿puedo considerar la escatología como fundamental? Bueno, yo creo que básicamente él lo pregunta, ¿cierto? Si es que hay algún, punto dentro de la escatología que todas las posturas abracen, que sea fundamental para decir es salva a una persona que cree este punto y salva a lo que no. Y bueno, aquí en lo particular yo, he escuchado y estoy de acuerdo cuando se menciona dentro de este curso que estamos haciendo, ¿cierto? Que aquí todos somos, o la mayoría, abrazamos lo que es el preterismo parcial, lo que se conoce como el preterismo ortodoxo. Entonces yo creo que para allá va enfocada la pregunta, ¿no? ¿Es creer en una segunda venida de Cristo física, visible, gloriosa, ¿cierto? Como sostenemos los que creemos en el preterismo parcial, un condicionante para la salvación? ¿Es ese el punto fundamental dentro de la escatología, aunque podamos diferir en todo lo demás, ¿cierto? ¿Es ese? Yo creo que para allá va la pregunta que hace el hermano Matías Lagos. Y bueno, yo tengo mis conflictos con respecto a ese tema también. Me gustaría escuchar sus comentarios, hermano. Ya, yo creo que podemos, creo que es Matías el que preguntó o hizo un comentario a Pastor Barriga hace 2 viernes, y Pastor Barriga redundó en la respuesta en la segunda venida física, porque él después me comentó y me dijo, yo percibí que su pregunta venía de una cosmovisión de preterismo total. Y sí, yo sé que, por ejemplo, les comento, ¿no? Yo conseguí el libro de Stuart, La Parucía, de James Stuart. Y le presenté a Pastor West, a nuestro pastor, y le dije, pastor, mira lo que me conseguí. Y me dijo, oh, vas a leer herejía. Le digo, pastor, pero Urs Sproul también lo ha leído y lo ha repasado. No, me dice, te estoy bromeando. Siempre tenemos que saber lo que piensan las otras posturas, ¿no? Pero los primeros 4 siglos, notoriamente la iglesia desarrolló lo que eran los credos, y hubieron varios credos, y el credo que prevaleció fue el credo apostólico, que nosotros lo rezamos cada domingo en nuestro servicio,
Y luego cuando, cuando se consolida el credo niceno, entonces en esos dos vemos que la creencia de la Iglesia en su historia, si es en una segunda venida física, corporal de Cristo, se va a encontrar con nosotros. Entonces es un hecho literal. Ahora, es como si uno le preguntara a alguien, oye, ¿tú crees que los unicitarios son salvos? Y yo tengo amigos que son unicitarios. Y uno, oye, ¿y ahora qué respondo? Porque ellos niegan la Trinidad. Y no solo la niegan, sino que son antitrinitarios. Entonces, yo puedo creer de que hay salvos allí, pero que no van a terminar allí sus días, sino que un día van a ser alumbrados y van a salir a la verdad. Es probable que algunos que están creyendo o negando una segunda venida física, corporal, literal, en donde nos vamos a juntar con Cristo para entrar a los cielos nuevos y tierra nueva. Es probable que algunos de ellos estén creyendo eso ahora, pero si son regenerados, tarde o temprano van a ser alumbrados y van a salir de ese error. Pero si alguien termina sus días creyendo en algo así, entonces yo respondería que sí es condicional. O sea, si alguien no cree en la segunda venida física corporal de Cristo, entonces él no es salvo, porque no está teniendo la revelación interna para que pueda salir hacia afuera de él y tener el entendimiento pleno de la Escritura. Pero, bueno, es mi opinión hasta donde yo puedo entender. ¿Qué dices, hermano Moisés? Sí, es que, discúlpeme, es que la manito no me quiere coger, no me funciona para levantar la manito. Dale, hermano, ya está. No, era con relación a esto que mencionaba el hermano Enrique sobre la práctica de las fechas y este tipo de interpretación. Y la relación que podamos tener con los hermanos dispensacionalistas, porque hay una línea muy delicada si no sabemos separar entre la doctrina errada y hermanos que son dispensacionalistas y que creen esto con sinceridad. O sea, la mayoría de ellos, y lo digo por experiencia, yo estuve militando en las filas del dispensacionalismo por 22 años aproximadamente y se cree con sinceridad. O sea, yo estaba sinceramente equivocado. No era algo de maldad, no había maldad en mi interpretación, sencillamente te crías en un ambiente israelcéntrico, como decía el hermano Enrique, con las banderas de Israel, hay que bendecir al pueblo de Israel, el que bendice a Israel será bendito, en los cultos vamos a orar por la paz de Israel, o sea, todo, y uno se va desarrollando allí. Y precisamente estuve haciendo algunos comentarios con relación a lo que sucede y lo que sucedió con Armando Alducin, la interpretación que hizo, porque no es solamente Armando Alducin, es una interpretación sumamente popular de la cual yo mismo participé años atrás, porque la creí, la abracé. Es esa fórmula de que en el 1948 comienza la última generación porque interpretamos mal el asunto de Jesús en Mateo 24 cuando dice de la higuera aprended la parábola, ¿no? Cuando sus ramas están tiernas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, así también vosotros, ¿no? Cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que Jesús le había dicho previamente, incluyendo que Jerusalén fuese rodeada de ejércitos, ¿no? Ahora yo lo comprendo, ahora yo comprendo que Jesús le estaba diciendo, mira, de la misma manera que ustedes ven que la higuera se da unos cambios en la higuera y en los demás árboles, porque el evangelio sinóptico de Lucas no menciona solamente la higuera, incluye a los demás árboles. De la misma manera en que eso les sirve a ustedes para conocer que se aproxima una nueva etapa,
cuando estas cosas sucedan y ustedes las vean, eso les debe de servir a ustedes de un indicativo de que ya el reino está cerca, ¿no? Entonces, ahora se me hace muy fácil, pero cuando era dispensacionalista, no, cuando veamos a Israel renacer en el mundo, y eso sucedió en el 1948, Jesús les dice que los que vean esa higuera renaciendo, no pasará esa generación. Ahora yo leo con claridad, hago el estudio, interpreto escritura con escritura, busco el lenguaje que había detrás de esto, esta generación, el reino está cerca, la llegada del reino. Ahora es mucho más fácil, pero el dispensacionalista allí, esto es lo que ha consumido. Entonces debemos de ser sumamente enfáticos, fuertes. Yo soy fuerte y enfático, tajante, radical en contra de la doctrina, pero teniendo en cuenta siempre que hay muchos buenos hermanos que sencillamente no lo han visto porque no lo pueden ver. Están prácticamente encarcelados. Cuando uno se desarrolla dentro de un círculo religioso dispensacionalista, tenemos que recordar, y esto es algo con lo que yo choqué luego, porque, por ejemplo, yo me desarrollé dentro de un sistema de pentecostalismo. Luego, cuando tengo acceso y ya hago un cambio total, radical, ya como adulto, y entro en un sistema bautista particular, me doy cuenta que dentro de la teología pactual pueden cohabitar, pueden convivir diferentes escuelas escatológicas. En una iglesia bautista, por ejemplo, en una iglesia presbiteriana pueden haber amilenaristas, pueden haber postmilenaristas, y aunque muy escasos, también pueden haber premilenaristas históricos, ¿no? Pero eso no sucede así dentro de, por ejemplo, el pentecostalismo, donde el 99% es dispensacionalista. La única escuela escatológica que se conoce es el dispensacionalismo. Yo no tenía ni tan siquiera idea de lo que era el amilenarismo. Y mucho menos cuando usted le mete miedo dentro de esos círculos religiosos diciendo que los que no creen en el rapto son las sectas, como los testigos de Jehová, como los adventistas. Pero a usted no le dicen que tenemos buenos hermanos en la fe, presbiterianos, bautistas, que creen en otros sistemas escatológicos. Eso ni se menciona. Entonces, créame que, y se lo digo con toda honestidad como testimonio, para una persona que se desarrolla dentro de estos círculos que son prácticamente herméticos, consumiendo dispensacionalismo desde pequeñito, que le enseñan a usted a orar por Israel, es sumamente difícil y tenemos que correr un tramo muy duro y muy lejos, estudiar mucho, orar mucho, leer muchos libros, y que el Espíritu Santo nos vaya dando luz y ayudándonos para que esas escamas se nos vayan cayendo, porque vaya que pesan. Es muy duro. Bueno, hermano, el comentario. Y yo creo que ya les conté antes, ¿no? Que yo nací en una iglesia, en la misma iglesia que Pastor José Barriga, y las iglesias de la Convención Bautista del Sur, ellos no tienen una confesión de fe, ellos tienen un mensaje de fe. Y dentro de la iglesia se navega en varias posturas teológicas. Hay hermanos arminianos, hay calvinistas, hay dispensacionalistas, hay de todo. La iglesia de la Convención del Sur es la iglesia más ecuménica dentro de las iglesias evangélicas. Entonces, yo recuerdo que mi papá se formó en la iglesia bautista con una Biblia de Scofield. Y para el año 2004, la Biblia de mi papá, la Biblia de Scofield, le faltaban páginas. Mi papá ya había remendado su Biblia más de una vez. Y en casa hemos tenido muchas Biblias. Yo he heredado todas las Biblias y las tengo yo ahora. Pero él fiel, ¿por qué? Porque fue la primera Biblia con la que aprendió el Evangelio. Pero mi papá no es dispensacionalista. Y yo era recién salido de la universidad, no tenía interés que si Scofield era dispensacionalista o no. Nunca leía comentarios bíblicos
ni comentarios de las Biblias, porque mi hermano que es pastor me dijo, no, primero lee la Biblia, después lee los comentarios. Y una de las primeras cosas que hice cuando empecé a ganar, una vez salido de la universidad, fue regalarle a mi papá una Biblia de Scofield. Y le hice su dedicatoria, ¿no? Todo eso, ahí está. 2004, 19 de junio. Entonces, cuando en casa recibimos la visita de mi hermano que es pastor, en el 2005, y hicimos un devocional, y mi papá sacó orgullosamente una Biblia nueva, ¿no?, en su caja. Y mi hermano me mira y me dice, loco, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Cómo le has comprado una Biblia de Scofield? Habiendo tantas Biblias, me dice, le compras una Biblia de Scofield. Digo, es que el viejo tenía una Biblia que era de Scofield y ahora pues una nueva, ¿no? También de Scofield. No, me dices, está lleno de herejías. Entonces yo me rascaba la cabeza y mi papá escuchó y me dijo, no te preocupes, me dice. Menos mal que yo nunca me he guiado por los comentarios de Scofield. Me gusta porque las letras de Cristo están en rojo. ¿Entendieron la anécdota? Entonces, yo cuando fui al instituto, yo me hice miembro de las Asambleas de Dios en el 2004. Yo fui al instituto de Asambleas de Dios en mi ciudad y fui con mi Biblia de Scofield porque la agarraba al viejo y me la llevaba. Y, sorpresa, cuando conversábamos con los otros compañeros, yo no los entendía. Ellos hablaban de rapto, ese era su término, el rapto, el arrebatamiento y el anticristo. Y una hermana, yo recuerdo, una hermana empezó a hablar de los helicópteros y esas cosas. Entonces yo le decía, hermanos, disculpen, no entiendo. Y supuestamente yo era el que más Biblia sabía. Y él me decía, Jesús, pero si tú que sabes más Biblia, ¿cómo es que no sabes de esto y del otro? Y el profesor dijo, hermanos, lo que pasa es que el hermano Jesús viene de una iglesia en donde no son dispensacionalistas. Hermano, ¿de qué iglesia viene usted? Y yo ni siquiera sabía que yo era amilenarista. Digo, hermano, disculpe, explíqueme qué soy yo. Y no, hermano, entonces yo no soy. Y cuando hablábamos del tema de la salvación, y hermanos, entonces, ¿y qué soy yo? No, tú eres de esto. Y un hermano se fue corriendo a la biblioteca y se trajo los 2 libros de Calvino, de la institución de la religión cristiana. Y me dijo, tú eres calvinista y amilenarista. No, hermanos, le dije, a mí no me vengan con etiquetas. Yo soy un cristiano bíblico, pero no creo en el rapto. No, hermano, entonces tú no eres pentecostal, tú no eres de asambleas, tú tienes que regresarte a tu iglesia, porque tampoco crees que la salvación se pierde. Esa fue mi experiencia, ¿no? Y a partir de allí fue que decidí investigar, leer. Entonces fui a casa y dije, papá, ¿qué somos nosotros? Somos amilenaristas, somos calvinistas. Yo había salido de la universidad ya, entonces, que los maestros de Biblia que yo he tenido han sido mi papá y mi hermano. Mira, hijo, me dice, lo último que yo he leído a Walter Conner, él se dice de sí mismo que es postmilenialista. Y me explicó mi papá, ¿no?, que estamos viviendo el reino y Cristo va a venir, va a entregar el reino a su Padre. Y me dice, te regalo el libro, llévalo, mándalo a arreglar porque ya estaba muy leído, muy rayado. Entonces, la experiencia latinoamericana, por defecto, los hermanos evangélicos son formados en una cultura dispensacional y en la cosmovisión de la vida pública esto afecta mucho, ha afectado mucho. Y yo espero, hermanos, que mantengamos una conexión y una amistad y cosechemos frutos de aquí a unos 10, 20 años. La iglesia de la que yo soy parte ahora, va a cumplir 23 años trabajando en Trujillo, Perú. 23 años y ya se pueden ver algunos frutos. Entonces, nos queda mucho
trecho por recorrer, porque, bueno, a Dios le ha placido trabajar así, ¿no? Tomándose tiempo. Y no sé, el próximo viernes es el último sesión, y a partir de ahí ya veremos más adelante hacia dónde nos lleva Dios con esto de juntarnos así para leer y dialogar, ¿no? Espero que estén todos, hermanos, el próximo viernes con hermano Natán. Dios los bendiga, hermanos. Se nos pasó la hora, pero hablando y hablando se nos pasa la hora. Gracias. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Les bendiga, un abrazo a todos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bien, Dios les bendiga. Hasta el viernes. Saludos, mi hermano Jesús. Hasta el viernes, hermano. Chao. El viernes, hermanos.